Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Doctora Sandra Regina Hernández Cetina, abogada por nuestra UNAM y doctora en Derecho por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos y autora de este más reciente libro, Nuevo Modelo Policial. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y muchos saludos al público. Doctora, ¿cuál es el papel de los cuerpos policíacos actualmente en el sistema penal acusatorio que impera en el país? ¿Tenemos la policía que se merece México? Desgraciadamente, acorde a las cifras y a los estudios que se han realizado, todavía no la tenemos. Podríamos decir que está en construcción, pero no es así, no del todo. A partir de 2008, con la reforma del sistema de justicia penal, el papel de las policías y de los cuerpos de seguridad pública cambió radicalmente. Ya no son simples auxiliares, sino que hoy día con el sistema son actores directos, tanto en la investigación como en la secuela procesal. Y desgraciadamente, por lo menos al 31 de diciembre de 2020, tenemos un déficit de más del 45% de policías, es decir, los cuerpos de seguridad pública están actuando con con un menos 45% de los elementos o de los integrantes que deberían de tener. Y en cuanto a la capacitación, bueno, respecto de los 6 protocolos que se propusieron como fundamentales para que los elementos de policía actuaran adecuadamente en el sistema penal acusatorio que impera en el país, bueno, solamente respecto del protocolo nacional del primer respondiente, se cuenta con un 50% de los elementos de seguridad pública capacitados. Es decir, y es el protocolo con un mayor porcentaje de elementos capacitados. Entonces, eso nos da a entender que no existe ni toda la policía que necesitamos y los que se encuentran, aún siendo en número menor de los requeridos, pues no se encuentran debidamente capacitados. Entonces, el papel es bastante todavía sombrío. Además de estos números deficitarios, ¿qué hay respecto a lo que mencionaba usted, la capacitación? Es decir, la calidad de estos cuerpos policíacos. ¿Cuál es el perfil que debieran tener y cuál es el perfil que tienen? O empezamos al revés, ¿cuál tienen ahora y cuál debieran de tener? Así es, desgraciadamente a nivel municipal encontramos que el nivel básico es de primaria, es decir, no se encuentra o no se cuenta con elementos de policía con una capacitación o con una formación profesional importante, sino que por el contrario, una vez que ingresan a los cuerpos de seguridad pública es cuando poco a poco se les empieza a capacitar. Sin embargo, el modelo óptimo de la función policial solo habla de 30 horas anuales respecto a la capacitación en el sistema penal acusatorio. Y 30 horas anuales pues realmente no permite desarrollar las actividades ni las habilidades que debieran tener. Y por otra parte, uno de los fallos del modelo, por ejemplo, es que no existen condiciones necesarias para llevar a cabo una evaluación o una certificación respecto de los conocimientos. Las certificaciones respecto de la confianza, como el polígrafo y otras evaluaciones, pero no respecto de las habilidades y las capacidades que han desarrollado los elementos de policía para efectivamente aplicar y actuar conforme a los protocolos de actuación. Entonces, ese es un déficit también muy importante que nos permitiría medir cuáles son los avances respecto de la capacitación. Y por otra parte, bueno, 30 horas de capacitación anual, pues no es realmente algo sustancial que nos permita demostrar que materialmente esos conocimientos adquiridos sirven para la función policial. Ahora, ¿cómo se explica que ocurran eventos tan deleznables como esta violación por parte de un grupo de policías municipales en una ciudad que supuestamente es muy segura como Mérida y que de pronto violan, torturan y lastiman hasta llevarlo a la muerte a un joven que iba cruzando un parque? ¿Es un hecho aislado? Me parece que sí lo tenemos que calificar así, porque además efectivamente Mérida es una de las ciudades más seguras junto con Tlaxcala y Aguascalientes.
Son ciudades en las que además se cuenta con un mayor número de elementos de policía, es decir, no el total, pero sí cuentan con un número importante de elementos que integran los cuerpos de policía. Y se supone que también han tenido una mayor capacitación, insisto, aun cuando se cumple con los estándares mínimos, esta no es suficiente. Aquí tendríamos nosotros que acudir realmente a la formación personal y en otra parte también a considerar que la policía o las actividades de policía no son actividades aspiracionales, es decir, la gente no espera estar en estas actividades por mucho tiempo ni desarrollar una carrera profesional o no ven en ella un futuro como para dedicarse por completo. No digo que esto sea un justificante, nada por el estilo. Me parece que nada podría llevarnos a justificar o a entender del todo cuáles fueron los motivos que llevaron a estos elementos a conducirse de tal manera. Sin embargo, sí podemos decir que la actividad policial no es una cuestión aspiracional, no es algo a lo que la gente tenga pensado o destinado a ocuparse el resto de su vida. Entonces, lo que pueda ocurrir mientras o durante el tiempo que ellos pretendan estar en las policías para después dedicarse a otras cosas, pareciera que no es suficiente o no es algo que les interese. Y por otra parte, bueno, estamos hablando de 30 horas de capacitación del sistema penal acusatorio, pero ¿cuáles son las horas de capacitación respecto a sus responsabilidades como servidores públicos? Y no solamente esta amenaza latente de quitarles el trabajo, de despedirlos, sino de hacerlos entender o de hacerles entender que están prestando un servicio público sujeto a la revisión de todos los ciudadanos y que en caso de cualquier falla van a estar sujetos a procedimientos no solo penales, sino de responsabilidad administrativa. Entonces, esa es otra parte de la capacitación que hace falta. ¿Qué tendríamos que hacer para propender a la propuesta que lleva por título su libro, maestra, Nuevo Modelo Policial, en el marco de una creciente militarización del país, donde de pronto ya tenemos enormes confusiones sobre cuáles van a ser las atribuciones del Ejército o de la Guardia Nacional, que ya están en las calles, frente a los cuerpos policíacos tradicionales? Desgraciada o agraciadamente, esta medida de la Guardia Nacional inició con un pretendido carácter subsidiario, es decir, únicamente en aquellas ciudades o en aquellos lugares en los que las policías, ya fuera municipal o local, no contaran con los elementos o los instrumentos necesarios para hacer frente a la investigación del delito o a las áreas de seguridad pública, entonces intervendría la Guardia Nacional. Esto ha dado pie a que, por una parte, tanto las policías municipales como las locales hayan bajado el ritmo o hayan decidido que, pues entonces correspondería a la Guardia Nacional directamente esas tareas y han invertido menos tiempo y recursos para la capacitación y para el adiestramiento y el equipamiento de los cuerpos de seguridad pública. Y por otra parte, ha dado pie para que la Guardia Nacional efectivamente se expanda e intervenga en casi todas las áreas, cuando solo debería hacerlo de un carácter subsidiario, es decir, en contadas excepciones y en determinados casos, y ha terminado siendo realmente lo contrario. Cuando acudimos a la autoridad siempre nos dice que es una cuestión de presupuesto. Las policías municipales y locales se quejan de esta falta de presupuesto y que solo se asigna para determinados municipios ya declarados problemáticos o en los que se han encontrado zonas más difíciles y que necesariamente el mayor presupuesto se lo llevan áreas como Guanajuato o Sonora y que municipios como Tlaxcala incluso solamente hay 8 de todo el estado que reciben este subsidio. En fin, de parte de la autoridad podemos decir que siempre encontramos este límite en cuanto al presupuesto para poder perfeccionar o para poder capacitar a los integrantes de las policías. Y por otro lado, de parte de las policías, encontramos siempre esa dificultad en allegarse de perfiles idóneos por la misma circunstancia. Se termina reclutando solamente a aquellos que les interesa y desgraciadamente a aquellos que les interesa es solo por encontrar un trabajo, no porque realmente tengan una actitud de servicio o porque les interese las tareas de seguridad pública y su progresión. Entonces ahí Sí. encontramos un dilema difícil de resolver. Finalmente, maestra, ¿qué espera que encuentren sus lectores en este nuevo modelo
policial, una edición del Centro Universitario de Estudios Jurídicos. ¿Y dónde encontramos este libro? Dígame también si se los ha mandado a ciertas autoridades a ver si lo leen y aprenden algo. Sí, sí los hemos enviado, sobre todo en las áreas de seguridad pública de los estados, en algunas fiscalías como lo ha sido Tlaxcala, el estado de Hidalgo y otras más. Lo que yo pretendí con este libro es que la gente, no solamente aquellos estudiosos o conocedores del tema, sino que cualquier persona pueda allegarse a este conocimiento, porque esa es la otra parte. Es decir, la ciudadanía, ¿qué tan interesada está en estas tareas de seguridad pública? ¿Hasta dónde estamos involucrados como ciudadanos también? Pensamos que la seguridad pública es una tarea del Estado y de los policías, pero de otra parte, en un gran 50% también corresponde a los ciudadanos. Y los ciudadanos generalmente no estamos debidamente enterados, debidamente capacitados. Es más, muchos ni siquiera entienden cuál era el papel del policía antes y cuál es el policía hoy día. Entonces, en el libro se trata o se explica a grandes rasgos, porque a veces las tareas de seguridad pública son demasiadas, pero específicamente o más característicamente las relacionadas con la investigación de los delitos, para que cualquier persona, insisto, que lo lea, que se acerque a este libro, tenga la posibilidad de comprender con un lenguaje sencillo cuáles son las actividades del policía, cuál es el rol, qué es lo que se espera de él, cómo debe participar, cuáles son los protocolos que debe aplicar y la manera en la que puede intervenir directamente como parte en la secuela procesal durante la investigación y persecución de los delitos. Entonces, esa es la primera parte, la más importante que se busca con este libro. Ahora, se puede conseguir tanto en Amazon como en las librerías del sótano, en la librería Porrúa y en línea en librosyrevistascoeg.com. Maestra Sandra Regina Hernández Cetina, autora de este nuevo modelo policial, gracias por esta conversación. Ha sido de verdad muy aleccionador escucharla. Al contrario, muchísimas gracias y muchísimas gracias al auditorio. Hasta pronto. Gracias, maestra. Hasta pronto. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.